El Gobierno alienta la esperanza en la vacuna. Asegura que a mediados del año que viene estará vacunada una parte sustancial de la población. Pero al tiempo vemos cómo sube la fiebre política en otro escenario. Las comunidades del PP anuncian batalla a la ley Celaá. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Hola, ¿cómo están? El martes conoceremos los detalles de ese plan de vacunación. Nuestro país, asegura el Gobierno, será el primero de la Unión Europea, junto a Alemania, en definir una estrategia de este tipo. Hoy los contagios son los que descienden respecto a la jornada de ayer. Y mientras llega la vacuna, la otra herramienta son los test y en los últimos tiempos, estos. Los test de antígenos utilizados ya en cribados y que podrían llegar a realizarse en farmacias. Ya lo permite Portugal, pero como hemos comprobado, no es tan fácil. Burgos pelea contra el virus con un aislamiento social desde hoy más estricto, también bajo suelo. Semanalmente en 18 puntos de la ciudad se busca el rastro del virus en las aguas fecales. Las comunidades del Partido Popular plantan batalla a la ley Celaá para frenar su aplicación en las aulas. Jorge Francés, ¿qué va a hacer Castilla y León? El presidente de la Junta pide tranquilidad y asegura que se tomarán todas las medidas necesarias para hacer frente a esa ley Celaá y garantizar la calidad y la libertad de nuestro sistema educativo. Anuncia diálogo con el sector antes de tomar medidas y dice que los equipos jurídicos de la Junta ya están trabajando para diseñar una estrategia que darán a conocer una vez se apruebe definitivamente en el Senado. Y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para garantizar y proteger esa equidad, esa calidad y esa libertad. Manipulaba los contadores de luz de los edificios a cambio de dinero. Decían que eran manitas. Ha sucedido en Villacastín, en Segovia. El detenido es el marido de una agente de la Guardia Civil. Han bajado las temperaturas y nos espera un fin de semana con frío por las noches y en las primeras horas. Francisco. Así es, Alejandra, el anticiclón se queda sobre la península, vamos a tener tiempo seco con sol, esto favorece que el calor se escape durante la noche, por tanto amanecemos con temperaturas que van a dejar incluso heladas en zonas de la meseta en este fin de semana, máximas que lejos de los 22 grados del miércoles se quedan en 13 o 14 como mucho. Esto es lo normal para la época, lo otro era más típico de primavera. El Gobierno abona la esperanza de la vacuna. Pedro Sánchez espera que una parte sustancial de la población en España esté vacunada en el primer semestre del año que viene. El plan con todos los detalles lo presentará el martes el Ejecutivo. Nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación. Hemos estado trabajando desde el mes de septiembre en este plan de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Entre tanto, mientras llega la vacuna, confiamos y cada vez más en ellos para cazar al virus, los test de antígenos. Madrid fue la primera comunidad en utilizarlos para cribados masivos. Le siguieron las demás. Castilla y León este fin de semana empezará a someter a esta prueba a los vecinos de Burgos, después de haberlo hecho en Aranda y también en San Andrés del Rabanedo. Desde octubre en nuestra comunidad se han realizado 52.600 pruebas de este tipo, con resultado positivo en el 18% de los casos. El Ministerio se ha mostrado flexible a que ahora estos test se puedan realizar también en farmacias, como reclamaban Madrid y Cataluña, pero siempre y cuando éstas reúnan una serie de requisitos. Ya se hace así en Reino Unido, Francia y Portugal. Y hasta Portugal nos hemos ido para ver cómo operan allí sus farmacias. Y no es tan fácil hacerse el test como creíamos.
Nos hemos venido hasta Portugal con la intención de hacernos un test rápido de antígenos, porque aquí está permitido que se haga en farmacias. Pero la realidad es bien distinta. En los 3 principales municipios, en Vimioso, en Miranda y en Braganza, en las farmacias no están haciendo en estos momentos ese test de antígenos. El gobierno portugués ha puesto una serie de requisitos que no son fáciles de cumplir. Entre ellos, tener un espacio en la farmacia habilitado, una especie de pequeño laboratorio donde realizar la recogida de muestras con seguridad. Y eso está haciendo inviable por el momento que muchas farmacias puedan realizar en Portugal este test de antígenos. En España, la postura tras la interterritorial de sanidad de esta semana es que tendrán que ser las comunidades autónomas las que presenten un plan detallado al Ministerio ante la posibilidad de realizar en las farmacias esos test de antígenos de segunda generación. Ese plan tendrá que ser muy detallado y deberá incluir quién sería el personal encargado de la recogida de muestras, cuál sería su protección ante ese trabajo, también cuál es la instalación de la farmacia, si hay posibilidad de que se establezcan circuitos separados para los pacientes que acudan a realizarse esos test y para las personas que compren medicamentos por vía habitual, y finalmente también cómo se garantizaría la calidad de la muestra recogida. ¿Y qué dicen los expertos? Pues nos advierten sobre el riesgo de que este test se convierta en un producto de consumo al que recurrir por miedo y no por síntomas de contagio. El que alguien individualmente un día se levante con miedo y diga me voy a la farmacia a hacerme un test del coronavirus, esto es pseudomedicina. Es decir, la medicina, los test analíticos tienen que hacerse en concordancia y de acuerdo a una sintomatología clínica. Es decir, tienen que tener un contexto clínico, un contexto donde una persona pues se haya expuesto a un riesgo. El PP declara la guerra a la ley Celaá, lo confirmó ayer fuera y dentro del Congreso, donde se aprobó por la mínima, y los varones populares empiezan ya a estudiar fórmulas jurídicas para frenar su aplicación. El Ministerio pretende que esta octava reforma llegue a las aulas el curso que viene. Frente del PP en las comunidades en que gobierna y ofensiva también en el Constitucional, donde quiere recurrirla. De hecho, los populares se van a sumar estos días a las concentraciones de rechazo convocadas por la escuela concertada y van a recoger también firmas en la calle. Hoy el presidente de la Junta se ha reunido con varias organizaciones de la enseñanza concertada para darles su apoyo. Jorge Francés, Presidencia, ¿qué medidas pretende adoptar la Junta en contra de esta reforma que no comparte? Pues Castilla y León todavía no ha detallado cuál será su estrategia, pero asegura que tomará todas las medidas necesarias para garantizar la calidad y la libertad de nuestro sistema educativo. Hoy el presidente de la Junta se ha reunido de manera telemática con representantes de la escuela concertada y anuncia que abrirá un espacio de diálogo con todo el sector educativo antes de tomar cualquier medida. También nos ha dicho Alfonso Fernández Mañueco que los servicios jurídicos de la Junta están diseñando ya una estrategia que darán a conocer una vez que la ley Celaá quede definitivamente aprobada en el Senado. Lo que sí se ha concretado y que permite el margen de actuación autonómica de esa reforma educativa es que en Castilla y León no se podrá pasar de curso con asignaturas suspensas en bachillerato. Vamos a garantizar la calidad y la educación de la enseñanza pública, concertada y especial. Y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para garantizar y proteger esa equidad, esa calidad y esa libertad. Castilla y León es una de las autonomías que hará frente a la ley Celaá. Asegura que en cuanto termine su tramitación en el Senado, tomará las medidas jurídicas que considere oportunas y que también dialogará con el sector educativo. Por el momento solo conocemos que Castilla y León no permitirá pasar de curso con suspensos en bachillerato. No va a pasar con suspensos ningún alumno en el bachillerato. Otras comunidades sí que han detallado ya su estrategia a seguir. La Comunidad de Madrid se plantea llevarla al Constitucional y aprobará una ley educativa autonómica.
Vamos a presentar desde este Gobierno una ley que sin fisuras va a defender no solo a la concertada, la libertad de enseñanza en general, sino sobre todo a la educación especial. Murcia analiza opciones legales para frenar la reforma. Galicia confirma que seguirá manteniendo el castellano como lengua vehicular y busca cómo seguir apoyando a la concertada. De los colegios concertados financiados con fondos públicos, pues no les podemos discriminar, porque si no tuviesen alumnos, es evidente que no les vamos a concertar, pero si tienen alumnos y tienen alumnos porque los padres los quieren mandar. El Partido Popular suma la ofensiva en las comunidades autónomas en las que gobierna al rechazo en las calles con recogidas de firmas como la convocada este jueves frente al Congreso. La eliminación del castellano como lengua vehicular molesta incluso a la Real Academia de la Lengua, que pide al Gobierno mantener la protección que exige la Constitución. La batalla judicial contra la ley CELA será intensa. Otros muchos colectivos e instituciones han anunciado ya que la recurrirán ante los tribunales. Una de esas instituciones que se plantea apoyar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley CELA es la Iglesia. La Conferencia Episcopal se siente atacada por el trato a la concertada y porque la asignatura de religión no contará para la nota media. Queremos en este momento seguir haciendo un llamamiento al diálogo, al pacto y al encuentro, pero diciendo, cómo no, que estamos dispuestos a poder apoyar cualquier demanda que pudiera presentarse de anticonstitucionalidad si definitivamente la ley aprobada pues tiene estos aspectos anticonstitucionales, ¿no? Con uno de los campos de batalla en la escuela concertada nos preguntamos cuál es su peso dentro de nuestro sistema educativo. Pues bien, lo vamos a ver en esta tarta. Como ven, el 25% de la educación en Castilla y León es hasta el 30% en el conjunto de España, la imparten centros concertados. Las cifras son también las que están viendo. 200 centros concertados en nuestra comunidad, un total de 100.000 alumnos y enseñan 8.000 profesores. Fue el primer gobierno del Partido Socialista en 1985 el que diseñó el concierto económico. ¿Cuál sería el escenario si la escuela concertada desapareciera? Pues vamos a verlo. Los concertados están en los barrios ricos ni en las grandes capitales. Las clases elitistas, para nada, para nada. Nosotros tenemos niños de toda clase social. Tenemos niños de diferentes países. La enseñanza concertada fue una aliada del Estado cuando más la necesitó por el boom de la natalidad de finales de los 70 y la ampliación de los estudios obligatorios. Era la encargada o la llamada a complementar la educación pública. En Castilla y León los conciertos se mantienen desde entonces. En comunidades como Madrid, sin embargo, han ido aumentando mientras hay aulas públicas vacías. La etapa de la ley, de la llamada Ley Wert, la LOMCE, que yo creo que hizo saltar todas las líneas rojas, desniveló completamente el equilibrio entre pública y concertada. La ley CELA quiere llenar esas aulas de centros públicos e ir vaciando la concertada, pero seguirá habiendo quien quiera elegir otro tipo de educación. También hay una parte de la educación, la parte privada, que está a lo mejor frotándose las manos. Se generaría otro desequilibrio entre las familias que pueden costear un centro privado y las que no. El Gobierno supera esa pantalla y renuncia a subir el impuesto al diésel para pasar otra. No lo subirá a cambio de acercar el apoyo del PNV a los presupuestos generales. El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha anunciado que Moncloa ha aceptado 4 enmiendas que han presentado las cuentas que contienen también inversiones en el País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco dice que así las negociaciones van por buen camino, pero su sí todavía, dice, no es definitivo. Tienen que hablar de otras 85 enmiendas que ha presentado. Esto no significa que haya un acuerdo para la aprobación presupuestaria definitivamente por parte del Partido Nacionalista Vasco, pero sí es verdad que supone un avance, son enmiendas muy importantes que queríamos hacérselas saber y posibilita, bueno, pues seguir caminando en este camino de diálogo.
Sánchez pide a nuestros vecinos comunitarios una desescalada coordinada a nivel europeo para evitar una tercera ola. Así se lo trasladó anoche a sus homólogos continentales en una videoconferencia en la que enfatizó que se armonice especialmente el levantamiento de restricciones de cara a Navidad. Las comunidades, por su parte, siguen prorrogando las medidas en vigor por la lenta caída de los contagios. A Castilla y León, que prolonga, como ya saben, el cierre perimetral y el de la hostelería hasta el día 3 de diciembre, se suman otras 7, como Asturias o Castilla-La Mancha. País Vasco va más allá y ha anunciado que prolonga hasta el 10 de diciembre sus restricciones. Cataluña mantiene el cierre perimetral, pero abre sus bares el lunes 23. Volvemos a nuestra comunidad. En Castilla y León seguimos con noticias positivas dentro de la situación tan grave que tenemos. Nuevo descenso en los contagios diarios hasta los 1.410 casos. Hoy es Burgos la provincia con más positivos, con 368 más. También baja el número de fallecidos, con 24 más en hospitales y 4 en residencias. La presión en cualquier caso continúa estando en las UCIs. Hace 10 días que la Consejería explicaba que venían 2 semanas muy complicadas y lo corroboran los datos de ingresos. De 220 pacientes COVID ingresados entonces en las unidades de cuidados intensivos, la cifra ha aumentado hasta los 243 de hoy. También crece el ingreso de pacientes no COVID en estas unidades para críticos, que superan ya el 100% de ocupación en Castilla y León. 12 pacientes están ingresados en la unidad de cuidados intensivos por coronavirus en el Hospital del Bierzo. El servicio puede llegar hasta los 23 ingresos, ya que el centro acaba de habilitar 9 camas más. Ha pasado de las 14 camas UCI de la primera ola hasta llegar a las 23 en la actualidad. Por eso ha tenido que habilitar 3 áreas para este tipo de servicios. Según el responsable de la UCI, aunque esta está técnicamente al límite, está muy lejos de colapsar. En el Hospital del Bierzo hay otros 84 pacientes más ingresados en planta por COVID-19. La cifra más alta de esta segunda ola se dio en este centro asistencial el 2 de noviembre con un centenar de pacientes ingresados. Sí, está siendo el mes dramático por los fallecimientos, ya que ha registrado hasta el momento 32. Esta va más pausada, no es tan en pico, va mucho más solapada la cantidad de pacientes. Entonces, pues el hospital no ha tenido que cerrar completamente como en la otra ocasión que cerró para los pacientes COVID. Esta vez el hospital sigue funcionando. Había logrado contener los contagios, de hecho era una de las provincias con datos menos malos, pero en 10 días la provincia de Soria ha aumentado sensiblemente su incidencia acumulada hasta los 816 casos. Aunque la sensación de que la pandemia está controlada en Soria, como se demuestra que todavía no se ha utilizado este servicio del Arca de Noé, lo cierto es que los datos son preocupantes. Ahora mismo la incidencia por cada 100.000 habitantes es de 815 casos. Hace 10 días eran 200 menos, es decir, se ha elevado de una manera bastante importante. Pero es que a principios de mes la incidencia era de 515 casos por cada 100.000 habitantes. Con todos los espacios dedicados al ocio, cultura y deporte cerrados, el contacto social en Burgos se queda sin escenarios. Desde esta medianoche combate así unos datos que siguen sin darle tregua. Hoy, como veíamos, ha sido la peor provincia con casi un tercio de los nuevos contagios. Restricciones tras restricciones, los burgaleses cada vez tienen menos alternativas para ocupar su tiempo libre. Deambulando de un sitio a otro, mirando por arriba, por abajo. Lo que más noté yo fue el silencio que había. Con unas ganas tremendas de salir de esto, pero ya. El cierre de dotaciones públicas y privadas dedicadas al ocio, la cultura o el deporte hace que baje la afluencia de viandantes. El aspecto de sus calles contagia el estado anímico de la población. Pues cómo lo voy a ver, tristísimo. Que esto está... Un poco triste. Muy frío. Como que está apagada la ciudad. Da muchísima pena verlo así. Parece que estamos después de la Segunda Guerra Mundial. Es viernes, es día de estrenos en los cines, pero no llegan a las carteleras de Burgos. Nada, nos tocará verlo en casa porque está todo cerrado, no hay ninguna posibilidad de nada. Pero la principal preocupación es el elevado número de contagios. A pesar de ello, la invitación al confinamiento voluntario no está siendo demasiado efectiva. La cosa no está bien. Así estamos. Lo que está claro es que no estamos haciendo las cosas bien y los máximos culpables somos nosotros. Ojalá que esté cerrado.
y a ver si bajamos los casos. Si vieran el hospital un poquito, yo he sido sanitaria durante 42 años que he estado trabajando en el hospital y me avergüenzo de muchas personas. Poco a poco las calles se van vaciando a la espera de que algún día podamos recobrar nuestra vida tal y como era. Aguas de Valencia está realizando desde finales de verano un rastreo para detectar la presencia de COVID en las aguas residuales aquí en Burgos. Los primeros resultados de este análisis han determinado que sí, hay presencia de este virus en prácticamente todos los puntos de la ciudad donde se ha analizado, pero donde mayor carga viral se ha diagnosticado ha sido en el barrio de Gamonal. Este análisis se realiza cada semana y se están recogiendo muestras en la red de alcantarillado que está dividido en 4 sectores aquí en la ciudad. Se está realizando con previsión para la evolución y la incidencia del coronavirus en un futuro, por lo que este estudio va a seguir durante los próximos 6 meses. Las comunidades en general se siguen encomendando a las medidas que ya tienen en vigor, prorrogándolas, pero la Comunidad de Madrid vuelve a seguir sus propios patrones. Hoy ha anunciado que volverá a cerrar de forma perimetral en el Puente de la Constitución, pero esta vez lo hará durante 10 días. David Aragonés, ¿cómo ha justificado esta decisión el Gobierno de Ayuso? Sí, asegura la Comunidad de Madrid que la movilidad en estas fechas se duplica o incluso se triplica y por eso cerrarán desde la madrugada del jueves al viernes 4 hasta la madrugada del domingo al lunes 14. La región no baja la guardia ante el coronavirus a pesar de que la incidencia acumulada en 14 días ya está en 297 casos, tan solo por detrás de Canarias, Baleares y Galicia. El Gobierno de Ayuso sigue con sus planes de confinar por zonas básicas de salud y ultima 2 novedades. Por un lado, el plan para poder hacer pruebas de antígenos en farmacias y la polémica cartilla COVID. Madrid volverá a cerrar durante el puente, esta vez durante 10 días, del 4 al 14 de diciembre. La movilidad en torno a ese puente tan amplio, con tantos días festivos, es tan grande que por precaución tomamos una medida quirúrgica, como es la de cerrar solamente esos días. Desde el pico de la pandemia se ha reducido la incidencia en un 65%, la hospitalización en un 43% y los ingresos en UCI en un 23%. Sin embargo, Madrid no relaja sus medidas. Estamos en un momento crítico y queremos ser muy cautelosos porque este camino todavía va a ser largo. Y por eso sigue vigente en Madrid el llamado toque de queda desde las 0 horas hasta las 6 horas de la mañana. El objetivo es seguir disminuyendo la incidencia, que ya está por debajo de 300, y llegar en las mejores condiciones a Navidad. Por eso ha bajado el umbral para confinar por zonas básicas de salud a 400. Además, la región trabaja ya en la implantación de la cartilla COVID. Absolutamente individualizada, como el resto de la información de salud, de su propia salud, el resultado en caso de que se le haya realizado pues una PCR en algún momento o un test antigénico en algún momento o una serología si ese es el caso. En los próximos días presentará su plan al Ministerio para empezar a hacer test de antígenos en farmacias. La Organización Mundial de la Salud desaconseja finalmente utilizar el antiviral Remdesivir con pacientes de COVID-19. Este fármaco ha sido uno de los autorizados para tratar enfermos graves durante la pandemia. La organización argumenta que no existe evidencia de que mejore la supervivencia o que acorte el tiempo de recuperación. Se ha utilizado en todo el mundo para los casos graves de coronavirus y se indica en cada vez más pacientes hospitalizados, sobre todo en los Estados Unidos. Y tras las protestas de los profesionales sanitarios, el presidente de la Junta ha insistido hoy en que no se llevará a cabo ninguna reforma de sus condiciones laborales que no esté pactada. Asegura Mañueco que solo se aplicará lo que se acuerde en la Mesa Sectorial de Sanidad. Lo que pretendíamos es impulsar la negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad, garantizar la negociación y, sobre todo, aquellos acuerdos que se adopten que tengan la pervivencia. Y vuelvo a insistir, los acuerdos a los que se llegue por parte de la Consejería de Sanidad con los representantes sindicales, empeño mi palabra en su cumplimiento. En Soria acabamos de saber que ha sido condenado un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual continuado sobre una niña de 13 años a cambio de dinero.
Y en Segovia, detenido en Villacastín el marido de una agente de la Guardia Civil por presunto fraude eléctrico. Manipulaba los contadores de luz a cambio de dinero. Se sospecha que puede formar parte de una trama más compleja. La voz de alarma la daba la empresa suministradora del servicio al constatar consumos irregulares de luz en varios establecimientos de esta localidad. El investigado, marido de una agente de este cuartel, presuntamente manipuló varios de los contadores de las viviendas del propio acuartelamiento. A cambio de dinero, se cree que pudo llevar a cabo manipulaciones similares en otras viviendas y locales comerciales de este municipio, en el que hoy acogían la noticia con sorpresa. La primera noticia que tengo. No sabía nada. No sé nada. Pues no he oído nada, hija, no te puedo decir porque no... Me acabo de enterar por usted. Ni idea. El juzgado de Santa María la Real de Nieva ya investiga estos hechos, que pueden ser parte de una trama de fraude a la red eléctrica, porque en esta operación ya se ha identificado al menos a otras 6 personas. La Junta ha adquirido las instalaciones del Pozo María en la comarca leonesa de Laciana para transformarlo en un lugar de referencia turística. Un proyecto que pretende revitalizar la actividad económica de Villablino con la creación de una mina visitable. Está previsto que se inviertan 2 millones de euros en la recuperación de la huella minera de este municipio. Pues nada, buenos días. No podía ser que un símbolo de la minería de Laciana, de la minería de León, de más de un siglo de historia, que ha dejado detrás de sí muchos mineros muertos, pudiera terminar en un achatarramiento de algo con tanto valor sentimental como es el Pozo María, como es este castillete. El vicepresidente de la Junta, Francisco Egea, ha avanzado que Castilla y León está dispuesta a contribuir con la parte que le corresponda para ayudar a Canarias en la crisis migratoria. Hoy 3 ministros se han desplazado al archipiélago y a Marruecos ante las críticas al Gobierno por las imágenes que hemos visto esta semana. Fernando Grande Marlaska ha viajado a Marruecos para estudiar cómo frenar la salida de pateras desde sus costas. Allí el ministro ha rechazado el traslado de inmigrantes de Canarias a la península. Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Además, el Ministerio del Interior ha reactivado las repatriaciones a territorio marroquí, también a Mauritania, y busca hacer lo mismo con Argelia. Es parte de la respuesta exprés del Gobierno en varios escenarios ante la alarma social por lo que está ocurriendo en Canarias. De forma simultánea al viaje de Marlaska a Marruecos, los ministros José Luis Ábalos y José Luis Escrivá se han desplazado a Gran Canaria. El Gobierno pisa el acelerador ante las protestas por las imágenes del muelle de Arguineguín. En las últimas 24 horas han trasladado a hoteles y al campamento del ejército a otros 700 inmigrantes, pero allí siguen más de 1.500, en un espacio en el que no debería haber más de 400 personas. Por el número de personas que hay, es muy complicado el poder realizar la atención de una manera mínima, ¿no? Mientras no cesa la llegada de cayucos al archipiélago, como este con 48 personas en la isla del Hierro. Que ningún niño del mundo esté sin vacuna es lo que persigue UNICEF con la campaña Pequeñas Soluciones. Hace un llamamiento en mitad de la actual pandemia para que las campañas de vacunación mundiales no se olviden y que las enfermedades infantiles erradicadas ahora en el primer mundo lo estén en todo el planeta. Cada minuto las vacunas salvan a 5 niños de la muerte, a 3 millones al año. UNICEF hace un llamamiento para que las campañas de vacunación mundiales no caigan en el olvido, arrastradas por la actual pandemia. No podemos dejar de hacer nada, y menos vacunar, por una pandemia de otro tipo. En 2019, casi 14 millones de niños no fueron vacunados. La cobertura mundial de inmunización frente a enfermedades como el sarampión, la difteria, el tétanos o la tosferina se ha estancado en un 85%. Y ahora, más que nunca, el mundo sabe lo importante que es disponer de vacunas. Cuando esta pandemia nos dice no podemos parar esta enfermedad porque no tenemos vacunas, nos damos cuenta de qué importante fue en su día la vacuna contra el sarampión, contra la difteria. La campaña Pequeñas Soluciones de UNICEF mantiene vivo ese recuerdo y previene también de que vacunar en el primer mundo es una garantía para que enfermedades ahora olvidadas nunca regresen.
Lux es el título de la nueva edición de las Edades del Hombre, que se va a celebrar en mayo del año que viene con este cartel. Es la réplica de una vidriera del convento de las Úrsulas en Salamanca. Las Edades del Hombre 2021 empezarán en la Catedral de Burgos y se extenderán a las poblaciones jacobeas de Carrión de los Condes en Palencia y Sahagún en León. El mantenimiento del cierre de la hostelería en muchas comunidades tiene en vilo al sector del ibérico. Está en juego la campaña de Navidad, donde se producen más de la mitad de las ventas de todo el año. La preocupación ha llevado a los fabricantes de guijuelo a tratar de competir con el precio y a buscar alternativas como las cestas de Navidad. Si Guijuelo fuera un país, sin duda este sería su ejército. En perfecto estado de revista, miles de jamones cuyo futuro, nunca mejor dicho, pende de un hilo. El sector se vio muy golpeado por el primer estado de alarma y ahora el cierre de la hostelería pone en un brete su principal campaña del año. Hay preocupación, confiamos en que pronto las medidas den resultado y cuanto antes el sector de la hostelería pueda reactivar su actividad. Porque sin hostelería y sin turistas el consumo cae. Que vuelva a reactivarse el turismo, porque el turismo también es una fuente importante de consumo. Pero el sector no es del todo pesimista, hay que replantear la estrategia. Este año ha sorprendido la buena acogida de venta en las cestas navideñas de empresas. Pensábamos que las empresas también se iban a retraer en el tema del regalo y sobre todo por las empresas que hacen cesta de Navidad, empresas grandes a nivel nacional, están sorprendidas y contentas. Y también se planta batalla en el precio, se busca seducir a ese posible cliente que habitualmente compra producto blanco si finalmente fuera posible reunirse. Pues las empresas no tendremos los beneficios que esperados o pérdidas, pero bueno, lo principal es que se consuma el producto y quede una tendencia de consumo del ibérico. Guijuelo representa el 60% del ibérico nacional y se salvó de hecho en el confinamiento con la venta en charcuterías. Es viernes, día de estrenos de cine, pero en Castilla y León es complicado disfrutar de las novedades. La mayor parte de las salas de nuestra comunidad están cerradas. Son muy pocos los cines que permanecen abiertos estos días en Castilla y León, solo 11 de 42. Incluso hay dos capitales, Burgos y Ávila, que no tienen ninguna sala operativa aquí, en la ciudad abulense. Desde hace años solo existen estas de los cines Estrella. Están en un centro comercial y por eso no abren sus puertas desde el 6 de noviembre, porque se ven afectados por la normativa impuesta por la Junta de Castilla y León y que ayer se decidía prorrogar al menos 2 semanas más. Con ello, miles de castellanos y leoneses tendrán que esperar por lo menos hasta el 4 de diciembre para ir al cine en sus ciudades. Anatomía de un dandy es el documental sobre el escritor y periodista Paco Umbral. Es una crónica con entrevistas inéditas que ofrece la cara más real y menos conocida de este madrileño de nacimiento y vallisoletano de adopción. A partir de la próxima semana empezará a llegar a los cines de Castilla y León. Y era capaz de coger el instante literario de algo. Con el recuerdo Umbral nos vamos, les dejamos con los deportes, más información a las 8:30, también en ciltv.es y por supuesto durante todo el fin de semana. Nos vemos el lunes. Adiós.